Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema: ¿estás seguro que Dios no lo verá? A veces caemos en una actitud absolutamente absurda e infantil. Pensar que Dios no va a ver ciertas conductas. Incluso no necesitamos necesariamente hablar de cosas malas como acciones malas, pero a veces tenemos actitudes en nuestros corazones, malos deseos en contra de otras personas, malos pensamientos, y pensamos o creemos que Dios no va a ver todo lo que hay, pero les tengo una noticia: Dios observa lo que hay hasta en el último rincón de nuestras vidas y de nuestras personas. Entonces, este es nuestro tema. ¿Estás seguro que Dios no lo verá? Y escuchen lo que dice a continuación el libro de Salmos, capítulo 10 y versículo 11. Se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Les voy a decir que incluso en conversaciones con personas, alguna vez yo he escuchado que alguien me diga: con tantas guerras en el mundo, pandemia, dificultades de desastre ecológico, de cambio climático y muchas cosas de enormes proporciones, ¿qué Dios va a estar fijándose en lo que hace un individuo en particular una persona que resulta insignificante comparada con los grandes problemas de la humanidad y del planeta? Pues saben, por eso Él es Dios. Porque tiene, amigos, la capacidad de observar los macro problemas, pero también los problemas más ínfimos y más insignificantes. A la mirada de Dios no escapa nada ni nadie. Por tanto, es absurdo lo que se puede estar diciendo una persona como lo que hemos leído aquí en el Salmo, que dice la persona que se dice a sí misma: Dios se ha olvidado, Dios ha cubierto su rostro, Dios nunca ve nada. Pues Dios lo ve todo. Esa es la realidad. Dios lo ve todo. Pues con esta escritura pongamos como base también una interrogante para definitivamente sí darle respuesta. La interrogante es: ¿qué pasa si te engañas pensando que Dios no interviene en lo humano? Porque lo que se está queriendo decir con esto de que Dios se ha olvidado, de que Dios se cubre el rostro, de que Dios nunca ve nada, lo que se está queriendo indicar con eso es que Dios dejó de intervenir en los asuntos humanos. Y amigos, les diré que aunque los problemas en realidad los causamos nosotros los humanos, no Dios, porque también esto hay que decirlo. Hay gente que dice: pero si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay calamidades? Todo eso lo provocamos nosotros. Todo lo hemos provocado nosotros. Dios no inventó las armas. Dios no inventó las armas nucleares. Dios no inventó para nosotros y nos dio la fórmula sobre cómo destruir el planeta, como hemos hecho. No, el desastre lo hemos creado nosotros. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa si tú te engañas pensando de esa manera? Pensando que Dios no interviene en lo humano. Te diré qué es lo que pasa entonces. En primer lugar, te llevarás un susto, así como lo escuchas. Te llevarás el susto de ver a Dios intervenir y darte cuenta de que estabas equivocado. Hay personas que viven como si nunca tuviesen que dar cuenta a Dios. Y aparte están los que creen que se da cuenta a Dios cuando uno está al borde de la muerte, al borde de pasar a la eternidad. Pero no hay nada mejor, amigos, que acostarnos cada 24 horas y hacerle rendición de cuentas a Dios en nuestras oraciones, ya sea en un lugar privado
o aún acostados en nuestra cama, hacerle rendición de cuentas a Dios por ese día transcurrido, en la conciencia del error cometido, la palabra mal expresada, la conducta errónea manifiesta también o manifestada ese día, rendición de cuentas. Pero qué absurdo pensar que Dios no nos va a pedir cuentas. Absurdo. Si Dios le pidió cuentas a Adán, que fue el primer ser humano según la historia sagrada, Adán incluso, aunque fue perdonado y no fue destruido, Adán fue expulsado del jardín del Edén. Entonces, creo que debemos de cobrar más conciencia y qué tal un poco más de temor de Dios. Que nos creemos tan dueños de nosotros mismos que puedo opinar lo que quiera, de quien quiera, como quiera. Ten cuidado, porque como te estoy diciendo, te puedes llevar el susto de pronto ver a Dios aparecer, de pronto ver a Dios intervenir y darte cuenta que has estado equivocado con esa manera de pensar y con esa actitud. Segunda respuesta, ¿qué pasa si te engañas pensando que Dios no interviene en los asuntos humanos? Te quedarás sin este aliciente. Te quedarás sin el aliciente de vivir en sociedad con Dios. Porque el que cree que Dios no interviene, pues ¿para qué invitarle a ser parte de mi vida si Dios no se mete en nada en los asuntos humanos? Pero no es así. Y miren cómo estoy calificando esto. Es un aliciente vivir en sociedad, en comunión con Dios. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que somos colaboradores de Dios. Un colaborador es alguien que trabaja al lado de otro. Y nada mejor que definir nuestras vidas, definir nuestro proyecto de vida como un proyecto compartido con Dios. Y me preguntarás cómo se comparte el proyecto de vida con Dios. Uno busca su voluntad. Uno pide por su voluntad. También uno busca sus confirmaciones. Lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios confirmación por cada decisión importante que vamos a tomar. Confirmación. En fin, cada proyecto de vida, involucrar a Dios. Si Dios nos dice que no lo hagamos, no hacerlo. ¿Y cómo Dios nos puede hablar? Nos habla en nuestro corazón. Él impresiona nuestros corazones con su voluntad, con su voz, con su consejo. Él ha dicho: sobre ti fijaré mis ojos y te guiaré, te aconsejaré y te mostraré el camino por el que debes andar. ¿Cuántas veces en un momento de oración entré con un sentir sobre una situación en particular y en la oración se me cambió el sentir por otro? Es como Dios por su Espíritu impresiona nuestro espíritu, nuestro ánimo, y entonces cambiamos de dirección, cambiamos de ruta en la decisión. Estoy diciendo entonces que si tú te engañas pensando que Dios no interviene en asuntos humanos, te quedarás sin el aliciente de vivir en sociedad con Dios. Emprenderás ruta en solitario, lo cual no solo te deja sin sociedad con Dios, pero te puede conducir a un verdadero desastre. Número 3. ¿Qué pasa si te engañas pensando que Dios no interviene en lo humano? Cometerás acciones de pecado, definitivamente sí, al excluir a Dios de tus actuaciones. Porque es que es lógico pensarlo así. Si tú crees que Dios no interviene en asuntos humanos, entonces lo vas a excluir. Y al excluir a Dios obtendrás alguna clase de libertad, pero una libertad que te llevará a utilizar peligrosamente tu libre albedrío. Y al apelar a tu libre albedrío, harás asociaciones peligrosas en tu vida. Adoptarás costumbres, caerás en formas de conducta adictiva, caerás en conductas esclavizantes también,
y terminarás pecando contra Dios. Y eso no te hará ningún bien. Hay quienes, amigos, se han dado en decir que el temor de Dios y el concepto pecado es algo que inventamos los clérigos, las personas de iglesia, pero eso no es verdad. El pecado es un concepto que se encuentra en las Sagradas Escrituras y básicamente pecado se traduce como errar el blanco. Cada vez que tú pierdes el blanco en términos de ¿qué? El propósito de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida, el diseño de Dios para tu vida. Cada vez que tú ignoras lo que Dios ha diseñado para ti y te atreves a diseñar por ti mismo y para ti mismo, entonces vas a errar el blanco y eso te lleva básicamente al pecado, lo cual ya te pone en otra situación espiritualmente hablando. Digo esto porque la Biblia también enseña que la paga del pecado es la muerte. El pecado es separación, te separa, pone distancia entre tú y Dios. Y como dijo Jesús, separados de mí, nada, óiganlo bien, separados de mí, nada podéis hacer. Y finalmente, ¿qué pasa si te engañas pensando que Dios no interviene en los asuntos humanos? Encontrarás que firmaste el acta de tu expatriación celestial. Óyelo bien. Firmaste el acta de tu expatriación celestial. No creas que está definido a dónde pasaremos la eternidad. Eso lo decide cada persona. No lo decide Dios, lo decide cada persona. ¿Y cómo lo decide? Con la manera en que vivió en esta vida. Cada quien define su destino y básicamente hay dos destinos y ninguno de ellos es ficción. El cielo o el infierno. El cielo es el lugar para los escogidos de Dios, escogidos no por sus obras, no por sus cualidades, no por sus virtudes, sino por su fe y por haber caminado en base del escrito está de Dios. Y el infierno, para los que firmaron desde esta vida su expatriación celestial. Allí, dijo Jesús, será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos nunca muere. Son palabras casi que escalofriantes, ¿no es cierto? Pues volviendo sobre mis palabras del inicio, leíamos del libro de Salmos, capítulo 10, versículo 11. Es alguien que se dice a sí mismo lo siguiente. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado. Se cubre el rostro, nunca ve nada. Es lo que piensa la mayoría de la gente hoy día en el planeta Tierra. Que Dios, ¿qué va a estar pensando en los asuntos de cada individuo, de cada familia? Dios está más interesado en los conatos de guerra, en las naciones poderosas e influyentes. Dios está interesado en el desastre ecológico, en el desarreglo ambiental. Dios está interesado en problemas globales, digámoslo así. Y hay quienes, por lo peor, piensan que Dios no existe y que somos dueños de nuestro destino. Bueno, eso es verdad en una dimensión. Somos dueños del desastre que hemos creado en el planeta, del desastre en que hemos constituido la vida humana. Pero la verdad es que Dios ve y Dios interviene. Pero ¿qué pasa si te engañas pensando que Dios no interviene en los asuntos humanos? Te he dado 4 cosas que pasarán contigo. 1, te llevarás el susto de ver a Dios intervenir y darte cuenta de que estabas equivocado. Número 2, te quedarás sin el aliciente de vivir en sociedad con Dios. Número 3, cometerás acciones de pecado al excluir a Dios de tus actuaciones. Y número 4, encontrarás que firmaste el acta de tu expatriación celestial. Amigo, amiga, no te hagas esto. Mejor asóciate con Dios. Entrégale tu vida.
Ábrele tu corazón y con una oración sencilla dile: Jesús, yo recibo el perdón de todos mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz. Abro las puertas de mi corazón, te entrego mi vida. Hazme una nueva criatura. Y Señor, guía mi vida y mi destino. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado: ¿Estás seguro que Dios no lo verá? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.